Además, siempre supo que parte de sus estudios se forjarían más allá de las fronteras españolas, y el destino, de manera caprichosa, le llevó hasta Vilna. Lo que Inma no imaginaba es que esta ciudad no solo le brindaría valiosas lecciones académicas, sino que también le regalaría un año inolvidable. Bueno, que tenemos por aquí una aragonesa que creo que está hincando codos. Que estoy estudiando, que empiezan ya los exámenes. ¿Y qué hace una aragonesa de Alcañiz en Vilna? Dije, me quiero ir de España y aquí estoy en Lituania, un país bastante distinto a España, la verdad. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que es una de las universidades más antiguas de los países bálticos. ¿Y tú concretamente qué estudias? Yo estudio ADE en Zaragoza y he venido aquí a hacer el último año de la carrera. La universidad solo dura 3 años, no como en España que dura 4. ¿Y en qué idioma se imparten las clases? En lituano, pero a la mínima que hay una persona que no habla lituano, siempre las hacen en inglés. ¿Es una universidad pública? Sí, esto es una universidad pública, sin embargo es bastante más cara que en España. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues más o menos son 6.000 al año, es bastante más cara, sí, que en España. ¿Ahora dónde estamos? Dentro de la facultad, seguimos. Sí, esta es una zona de la facultad que a veces venimos aquí a descansar, aquí nos traemos nuestras cosas. O sea, es una cocina dentro de la facultad. En Zaragoza no lo tenemos, si quieres echarte un café tienes que bajarte a la cafetería de abajo y aquí, pues bueno, te lo puedes hacer tú mismo. Hi. Hello. ¿Sois estudiantes? Yes, from Vilnius University. We are Lithuanians. Ah, nice. I'm a journalist student, but he's not a student. He's like building a startup in here. Bueno, lo que dice esta chica es que en esta facultad hay como una startup donde se desarrollan muchas ideas. Una cosa que me llama aquí mucho la atención es que en el año 2014 se inventó el primer satélite de comunicaciones del mundo y lo inventó un grupo de estudiantes aquí de la facultad. Ah, qué curioso. Muy curioso, sí. Qué bonita, ¿no? La universidad. Sí, la verdad es que es súper bonita. Y además hoy tenemos la suerte de que se está celebrando una graduación, así que si queréis podemos ir a entrar a verlo. Vamos a ver. Y esto está llenísimo. Está lleno de familiares y de amigos, y aquí una curiosidad que yo no había visto nunca es que los amigos cuando se gradúan, sus amigos les dan un ramo de flores. Mirad qué formal todo, como podéis, unas caras de felicidad, están todos súper contentos. Y hay algunos que llevan el traje regional típico de los lituanos. Traditional Lithuanian clothes. Also, I'm representing, my folklore ensemble Ratilon. ¿Te han regalado muchas cosas tus amigas? Too much for me, but I'm happy. Congratulations. Thank you. A ver si cuando yo me gradúen también lo celebran todos así. Bueno, ya estamos fuera. Sí, ya nos hemos puesto los abrigos. Hemos quedado aquí porque os voy a presentar a mi amiga Claudia. Hola. Aragonesa también. ¿Aragonesa de dónde? Yo Quintana. Ahora ha salido de un examen. ¿Cómo ha ido el examen? Muy bien. Oye, y ahora que os tengo aquí y que tú has salido de un examen, ¿cómo es aquí la educación y cómo lo estáis viendo a diferencia de España? Pues la verdad es que es bastante distinto a España. Yo creo que es todo más básico, pero luego hay más especialidades y sobre todo es todo aquí mucho más práctico que en España. ¿De momento vais aprobando? Sí. De momento sí, Vamos esperemos aprobando. que todo termine bien. ¿Qué nos tenéis que enseñar? Entiendo que muchas cosas. Pues sí, muchas cosas, pero os hemos traído a uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que es la Torre de Gedimino. Cuando traemos visitas y por ahí, siempre... Es el punto, ¿no? Sí. Clave. Así que vamos a ello. Vamos para allá. Bueno, pues ya hemos llegado al punto más importante de toda la ciudad de Vilna. Si vienes a Vilna es lo primero que tienes que visitar. Antes era un castillo y ahora pues solo queda esta torre, que es la Torre de Gedimino. Se fundó en el año 1323. O sea que ahora tiene 701 años. Esto tiene una leyenda. El duque Gedimino soñó con un lobo en esta colina, que es donde él solía cazar. Fue a un sabio y el sabio le dijo que el sueño significaba que tenía que construir ahí su residencia. Aquí ya se constituyó su residencia y de entonces se formó toda la ciudad. Este lugar para los lituanos es sagrado, porque desde aquí puedes ver toda la ciudad y desde aquí es donde se fundó la ciudad. Bueno, después de estar en el punto más alto de la ciudad, estamos en la Puerta de la Aurora. Es la única puerta de las 5 que se conservan porque Vilna antes era una ciudad amurallada. Ahí tiene una virgen, que es la Virgen de Vilna, y dicen que desde el siglo XIX hace milagros.
sea, vosotras os habéis hecho bien a esta ciudad. Sí, la verdad que ha sido bastante fácil. A todos los sitios se van dando y eso pues es bastante acogedor, la verdad. Bueno, ha sido más fácil porque no estaba solo con Claudia. Aquí en Vilna hay más aragoneses. ¿Y aquí a quién tenemos ahora? Bueno, pues yo me llamo David y soy de Calanda y estas son mis chicas de Aragón. Vamos. ¿Qué te ha regalado esta ciudad? En general la ciudad pues es como un poco de cuentecillo de hadas, es algo muy diferente a lo que podemos encontrarnos en España. Ahora que se hace de noche podemos ir a un sitio en el que no hemos estado, las pocas cosas que nos quedan por ver en Vilna, el Museo del Ilusionismo. Pues vamos a descubrirlo. Venga. Thank you. 3 tickets, please. Yes. Por ser estudiante de aquí tenemos un montón de descuentos, por ejemplo, en vez de valer 12 vale 9. También tenemos descuentos en restaurantes, en el transporte público. Y todo ello usando la tarjeta de International Student Identity Card, que es la tarjeta internacional. Thank you very much. Vamos pues para adentro y disfrutar. Pues este es un museo que se creó en 2016 con el objetivo de demostrar que las cosas no siempre son lo que parecen, que depende de cómo las mires pueden tener un sentido u otro. Vamos a preguntarle algo, ¿no? Le podríamos preguntar si vamos a volver a Aragón o qué va a pasar aquí. Pues espero que sí. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Pero qué habéis hecho? Por Dios. Dejamos las ilusiones a un lado y ahora, ¿dónde nos habéis traído, chicos? Esta es la zona de donde viven los estudiantes y aquí es donde vivimos nosotros. Y depende de la universidad a la que tú vayas, pues te asignan un edificio u otro. Tiene un precio diferente, pero más o menos oscila entre 200 o 240 euros. Bueno, si os parece bien, os enseñamos por dentro. ¿Tendréis aquí fuera? Sí, para que se seque bien la ropa. Bueno, ¿y tú aquí compartes habitación? Sí, comparto habitación con otro chico, casualmente de Zaragoza también. Luego no. vendrá. Pasad. No va a ser muy largo el tour, ya os voy avisando. Pues, a ver, aquí tenemos, el armario es bastante generoso. Aquí nada más entrar a la izquierda tenemos el baño, bastante decente. Nada más entrar tenemos la cama de mi compañero y la joya de la corona de la habitación. Eso no puede faltar. Representando. Oye, es ¿y que esas sábanas? prefiero no dar explicaciones. Fueron las más baratas que encontró este Exactamente. Creo que me costaron 4 euros cada cosa. Quiero ver cómo es una cocina de un estudiante en Lituania. ¡Anda! Que la compartimos con la habitación de enfrente. La nevera está un poco escueta ahora mismo, pero hay queso, tomate, mantequilla, yogur, leche también. Está tranquilos que como bien, vamos, que he engordado. Sí que come, sí. Yo me esperaba tener ahí un poco de jamón serrano o algo. Es que ya no queda. Aquí Javi tiene sus camisetas del Zaragoza. Personalizada y todo, que se llama Arana de apellido. Bueno, yo me voy a ir cambiando ya. ¿Pero ahora qué toca? Ahora toca disfrutar de la noche lituana. Que ya No hay estoy. ningún tipo de intimidad. Aquí Claudia sale del baño, aquí tenemos a Irma haciéndose sus potingues. Oye, y ahora que estáis aquí, ¿los lituanos son guapos o no son guapos? Son feísimos. Es ¿Se lo que liga o no hay. se liga en esta ciudad? Desde luego que con lituanos no. Pero vamos. Pero si dicen que aquí están los más guapos de Europa. Pues yo no los he visto. Con producto español ninguno, desde luego. ¿Y las chicas no son guapas? Las chicas son Bastante más guapas que los monas. chicos. Míralo, este peor que nosotras. Tiene aquí, mira, no, quita. Tiene aquí más potingues, míralo. Pues en 2 minutos nos vamos. Nos vamos ya, estoy ya estamos. Bueno, chicos, ya estáis guapísimos. ¿Y ahora qué es lo que toca? Toca la noche lituana. Se ve aquí un ambientazo, ¿no? De gente. Vamos dentro. Ya veis que ambientazo hay por todos lados. La mayoría de las para comprar cervezas, los 20 años, que en España son 18. Bueno, cerveza, entiendo, y todo tipo de alcohol. Y todo tipo de alcohol. Estamos de un mejunje de toda España, básicamente. A ver, ¿y quién es el otro aragonés que me falta por aquí? Aquí lo tenemos, don Javier Arana. Encantado. Tú eres el de la camiseta del Real Zaragoza que hemos visto antes, ¿no? Evidentemente. ¿Eres de Zaragoza? De Zaragoza, ciudad de la Actur. ¿Y qué estudias? Estudio ingeniería aeroespacial, ¿Qué es lo que más echas de menos de tu casa? una terracita con buena temperatura afuera,
una ámbar. Oye chicos, ¿y cómo es la noche? ¿Alguna diferencia que hayáis notado? Aquí ponen mucha música en inglés, mucho tecno y no como en España, que es todo reggaetón. En España la gente sale a bares y discotecas rollo a la 1, a las 12, ya que estamos aún en buena hora. Y veis que la gente va, bueno, se nota que ya llevan un buen rato aquí, vamos. ¿Será el frío? No sé qué será. No sé qué será. Veo que aquí estáis muy bien, pero tendréis que darnos algún mensaje para casa. Pues muy agústico que estemos en nuestra tierra, como no puede ser de otra forma. Yo creo que merece 100% la pena salir y que esto luego son las historias que merece la pena contar con tus amigos. O sea... Aunque se eche de menos a la familia, ¿no? Y a los amigos de casa. Sí, desde luego. Porque la tierra tira mucho. La tierra tira, pero ahora estáis en otra tierra y tenéis que disfrutar. Así que os vamos a dejar por aquí. ¡Arriba!